Hola chicos, en este video nos toca hablar de dos temas que si bien parecen bastante diferentes, y de hecho en cierto caso lo son bastante diferentes, está bueno verlos en un solo video porque estas cuestiones estaban sucediendo, estaban pasando acá en la actual Argentina al mismo tiempo. Al mismo tiempo se confrontaban de hecho de esa manera estas dos cuestiones que vamos a analizar en este video. Por un lado, lo primero, lo que le dije la semana pasada, que lo íbamos a ver, lo íbamos a estudiar, era qué significa esto de los caudillos o qué significa esto del caudillismo. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando lleguemos a quinto. El caudillismo o un caudillo es un tipo de dominación carismático, pero para explicarlo de forma más simple, un caudillo es una persona que tiene mucho carisma, o sea que se hace querer, es una persona que tiene muchos seguidores, que a mucha gente le cae bien, es una persona que, como tiene estos muchos seguidores, es una persona que puede juntar mucho poder, es una persona que tiene mucho poder, que puede tener mucha influencia, y que estas personas lo siguen a ese caudillo, diga lo que diga, haga lo que haga, no importa si hoy me dice A, y mañana me dice B, yo lo voy a seguir y voy a hacer lo que me diga, porque a mí lo que me importa, si yo soy seguidor de un caudillo, es la persona. Es un tipo de relación muy personalista. Por un lado, un caudillo, un día puede tener cierta idea y otro día, por otra cuestión o cambia de circunstancias, puede llegar a tener otra idea totalmente distinta. Entonces, la idea como que queda en un segundo plano. Lo más importante es seguir a la persona. Por eso es una persona que por lo general son personas muy carismáticas, y que se lo sigue por la persona, por la personalidad que tiene. Además de esto, por lo general, los caudillos, y esto es algo que se daba no solamente en Argentina, sino en este momento en la gran mayoría de América Latina, los caudillos lo que hacían era juntaban este grupo de personas que, pero solamente porque payaban o hacían buenos chistes, no, sino porque le daban ciertos beneficios a este tipo de personas. Claro, lo mejor eran, no sé, grupo de personas que no tenían tierra, no tenían territorio, o sea, no tenían bienes, no tenían trabajo, no tenían absolutamente nada, y de repente una persona, un señor dice, mirá, si me seguís a mí o si me ayudás a mí, yo voy a luchar, ya sea por la fuerza, en ese momento era por la fuerza, ya sea por la fuerza, ya sea políticamente, para poder brindarte una mejor calidad de vida, poder brindarte mejores servicios, que puedas vivir mejor. Yo quiero también que vos vivas mejor. Entonces, este grupo de personas que a lo mejor tenían muy pocas cosas, o no tenían nada, decidían y deciden seguir a un caudillo específico. Repito, esto se dio en toda América Latina, se dio en Argentina, y no tiene que ver necesariamente con una de las dos formas de visión del mundo que vimos, entre unitarios y federales, o visión del país, mejor dicho, entre unitarios y federales, porque hubo tanto caudillos unitarios como caudillos federales. Entonces, para plasmar esa idea o para plasmar un proyecto específico que tenía cada uno de estos caudillos, nosotros estudiamos lo que fue la anarquía del año 20. En la anarquía del año 20, por lo general, lo que se daba era esta cuestión. Había una especie de empate hegemónico, como diría un politólogo por ahí, en donde había dos grupos de poder, que los dos tenían, no sé, por ejemplo, aproximadamente 500, había dos caudillos con 500 o 600 personas cada uno. Entonces, en un momento gobernaba uno, hasta que llegaba el otro con las 600 personas y se ponía él en el gobierno. Hasta que llegaba el otro caudillo que sacaba al que estaba y se invocaba a él, se ponía él. Hasta que llegaba el otro y así, constantemente, lo que le daba poder, por así decirlo, en la forma de hacer la política de esta época, de 1820, era por la fuerza. Si bien después se intentaba hacer una legitimidad por medio de las instituciones, se hacían elecciones en una legislatura y que los representantes elijan, pero la verdad lo que terminaba legitimando todo era por la fuerza. Vos podías tener muchos votos o muchas manos levantadas, pero si no tenías muchas lanzas para mantenerte en el gobierno no te servía absolutamente para nada. Y repito, esa era la forma de hacer política en todas las provincias del país en ese momento. Entonces, este régimen del caudillaje, este régimen del caudillismo, con una figura central que cada vez que iba cumpliendo con las promesas que hacía, cada vez que cumplía con las promesas, cada vez ganaba mayor cantidad de adeptos, cada vez ganaba mayor cantidad de gente. Porque claro, imagínense si yo vengo muy cocorito, vengo y te prometo algo, te digo algo, y no te cumplo, flaco, entonces ya está, no te creo nada más. ¿Entendés? Andate, no sé, busco otro lado. Ahora, si yo te prometo algo y cumplo,
y te prometo una segunda cosa y cumplo, y vos me prometés algo y también cumplís, se va forjando una relación en donde los dos obtenemos un beneficio mutuo, cada vez salimos más beneficiados y nos conviene a los dos seguir con esta dinámica, y cada vez se va juntando mayor cantidad de gente, este caudillo va juntando cada vez mayor cantidad de adeptos. Reitero, esto se fue dando en los dos partidos del momento, tanto unitarios como federales. Entonces se fueron forjando estas grandes personalidades, estas grandes personas. Por eso muchas veces no se habla de capaz que de ideas, o capaz que de proyectos, o capaz que de partidos, sino que se habla simplemente de personas. Bueno, la época de tal, la época de tal persona, la época de tal persona, porque lo más importante para la lógica del caudillaje es la persona, y no tanto las ideas que emana. Obviamente cada caudillo tiene un conjunto de ideas, un grupo de ideas que intenta siempre mantenerlo de forma férrea. Pero bueno, eso repito, lo vamos a ir estudiando mejor a lo largo de todo este año y también los próximos años. Entonces, eso por un lado con respecto al caudillaje. Perdón, un paréntesis para cerrar. Esta forma de caudillaje hoy en día se puede ver en muchísimas cosas, en muchísimas cuestiones. Piensen cada vez que, y no necesariamente con la política, se puede ver en un montón de lados. Piensen cada vez que una persona, no sé, tiene un montón de seguidores, porque promete algo. Puede ser algún político, puede ser alguien relacionado con la religión, puede ser, no sé, alguien relacionado con cuestiones sociales que brinde ciertos beneficios, y a cambio de eso hay un montón de personas que lo siguen. Puede ser de cualquier cosa. Entonces este régimen, esta forma de ser, esta forma de vida del caudillaje sigue existiendo hasta hoy en día en un montón de cuestiones. Pero vamos con lo segundo, así lo podemos poner todo dentro de un solo videito. Lo segundo que nos toca ver son las reformas rivadavianas. Las reformas rivadavianas que se dieron en la misma época, a partir de 1820, entre 1820 y 1824. Pero las reformas rivadavianas es algo que se da solamente para Buenos Aires. Cuando hablamos de las reformas rivadavianas, cuando hablamos de Rivadavia, que fue ministro de Rodríguez, estamos hablando solamente de la provincia de Buenos Aires. Recuerdan que, para volver a ubicarnos históricamente, en 1820 estaba la anarquía del año 20. Estaba un gobernador, lo sacaban, ponían a otro, lo sacaban, ponían a otro, lo sacaban, ponían a otro, lo sacaban, ponían a otro. Hasta que, yo les había dicho, llegó el gobernador Rodríguez y se quedó en el gobierno. Bien, este señor Rodríguez se quedó como gobernador desde 1820 hasta 1824. Y en esos años, fue de fin de 1820, fueron casi 3 años nada más, poquitito más. En esos 3 años y varios meses, tuvo un ministro que era este señor Bernardino Rivadavia, que tenía una forma, tenía un proyecto, idea, una visión, en donde planteaba que Argentina tenía que hacer una serie de reformas para lograr modernizarse. Tanto Rodríguez como Rivadavia, esto hay que aclararlo, eran unitarios, tenían un pensamiento bien unitario, que desde Buenos Aires se tenía que gobernar absolutamente todo el país. Ya vamos a ver qué pasó con este pensamiento, como se hizo la Constituyente y en la Guerra de Brasil, que viene más adelante. Entonces, lo que planteaba Rivadavia era hacer un conjunto de reformas, de lo que se conocen como reformas liberales, para modernizar el país, siempre mirando hacia Europa como una especie de espejo. Quería Rivadavia tratar de imitar lo que se estaba dando en Europa, tanto desde lo económico como desde lo social y desde lo político. Recuerden, nosotros estudiamos el conjunto de reformas y reestructuras liberales que se dieron en muchos lados del mundo. Vimos la revolución industrial en Inglaterra, vimos la independencia de Estados Unidos, estudiamos y bastante la revolución francesa. Entonces Rivadavia lo que veía en la Buenos Aires de la época es que hay muchas cuestiones, hay muchas estructuras que se mantienen de la época colonial. Hay muchas cosas que se mantienen desde la época de la colonia. Y eso hay que modificarlo. Hay que modernizar el país. Hay que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, planteaba Rivadavia. Por ejemplo, la cuestión del cabildo. En muchos lugares seguían existiendo cabildos y funcionaban de la misma manera que funcionaban en el año 1600, en la plena época colonial.
Entonces Rivadavia decía, no muchachos, esas cosas de mantener los cabildos y mantener las cosas que existían en la época colonial no va, ya nos independizamos y somos un país independiente, no hay que mantener nada de lo que tenían los españoles previamente. Esto lo van a poder leer en el libro, no soy más específico para que puedan buscar y hacer el trabajo que tienen que hacer. Después, cuando hablamos de medidas liberales, hablamos de medidas liberales en todo sentido, Por ejemplo, liberales desde lo social, que no tenía que haber ningún grupo que tenga privilegios por sobre otro. Desde el punto de vista social, recuerden, plantea que tenemos que ser todos exactamente libres y todos exactamente iguales. Entonces, por eso, por ejemplo, esto se vio mucho con las reformas eclesiásticas, en donde había muchas órdenes religiosas que tenían su propio reglamento, que tenían como una especie de reglas aparte, justamente porque era una orden religiosa. Entonces, en Rivadavia plantea dice, no muchachos, pará, ¿quieren ser clérigos? Está todo bien, no tengo ningún problema con que quieran ser religiosos, con que quieran adoptar como forma de vida la fe, está perfecto, pero las reglas tienen que ser la misma para todos, porque está el que elige ser bombero y el que elige ser, no sé, cura, por ejemplo, o el que elige ser monje en este caso. Entonces, se plantea una serie de reformas para equilibrar y que sean todos exactamente iguales, que sean las mismas reglas para todos. Eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político también se vio en muchas cuestiones, como por ejemplo la ley del voto. La ley del voto. Ya desde la década de 1820, en Buenos Aires se votaba de la misma manera que se va a votar a lo largo de todo el siglo XIX. Los varones creo que eran mayores de 20 años, en ese momento las mujeres todavía no votaban. Para el siglo XIX se planteaba que la mujer era como una especie de... como una especie de ser que tenía que ser cuidado, tenía que ser protegido en un primer momento por los padres y después por el marido. Como que no tenía capacidad de expresar su propia opinión o capacidad de hacerse escuchar o hacerse votar. Que para eso tenía padre, o para eso tenía marido, o para eso tenía hermano. Entonces los que manejaban las cuestiones sociales y políticas eran los hombres. Entonces en ese momento las mujeres no votaban. Esto siempre es muy importante recalcarlo. Hay que esperar muchísimo, más de 100 años para que las mujeres puedan votar en Argentina. Pero en ese primer momento, para 1820 era un avance, era un adelanto muy grande, permitir que puedan votar todas las personas sin importar cuánto dinero ganen. Esto lo vamos a estudiar muchísimo el año que viene. En muchos otros países se votaba según la cantidad de salario que vos ganabas. Si vos ganabas más de X cantidad de plata, podías votar. Si ganabas menos de X cantidad de plata, o sea, si eras pobre, no podías votar. Pero repito, esto lo vamos a ver más adelante. Y vamos con lo último, que eran las cuestiones liberales en tanto a lo económico. Recuerden, en la economía se planteaba esta idea del libre comercio. Que cualquiera pueda comprar y cualquiera pueda vender cualquier cosa a cualquier precio que quiera. Van a poder ver en el libro en las páginas del libro que leí, se dieron un montón de medidas con respecto a estas cuestiones económicas, pero la más importante que me parece resaltar en este momento es el primer préstamo que se pidió, que después pasó, en realidad es un préstamo de Buenos Aires, que después pasó a ser de la República Argentina, de las Provincias Unidas de Río de la Plata, que fue el empréstito a la Baring Brothers por 1 millón de libras. La idea de este préstamo era justamente, en la teoría funcionaba para modernizar. Recuerden siempre lo que se planteaba era modernizar. ¿Qué significa modernizar? Desde la teoría se plantea lo siguiente: llega todo este montón de plata, llega un montón de dinero. Con todo este montón de dinero que yo tengo, no lo utilizo para un gasto. No es que me voy de viaje, no es que me compro un alfajor, por decir el ejemplo que siempre doy, sino que lo invierto. ¿Invierto en qué? Por ejemplo, en agrandar el puerto, para que no entren solamente 4 barcos, sino que puedan entrar 8 barcos. Entonces, como entran el doble de barcos, yo puedo exportar el doble de cosas, o puedo importar el doble de cosas. Cada vez más grande y cada vez mejor. Entonces, al arreglar todo el puerto por esas cuestiones, yo lo que hago es una inversión, porque eso me va a permitir vender mayor cantidad de carne, por ejemplo, y así obtener mayor cantidad de dinero. O sea, yo pido un préstamo por 1 millón de libras, termino pagando, no sé, capaz que el doble, capaz termino pagando 2 millones de libras, pero con toda la carne que vendí, repito, esto en la teoría, y esto es la idea que tenían estos señores, con toda la carne que yo vendí, obtengo 3 millones de libras. Entonces me termina cerrando y termina siendo favorecible, o sea, termina siendo mejor, por así decirlo. Entonces, bueno, repito, esto en la teoría.
en la práctica se pidió ese millón de libras, llegó menos de ese millón de libras, y en realidad lo que llegó de ese millón de libras no se terminó usando para inversiones, sino para otra cosa, y fue una deuda que quedó durante cientos de años.